Muchas gracias Nico. Muchas gracias a todos por estar aquí y mantenerse hasta este momento con tanta atención y compromiso. Vamos a hablar ahora de lo que es el desarrollo profesional. Esto es un desafío compartido. Ya hablamos en la mañana y tuvimos a nuestra gran amiga Denise hablando sobre cómo es importante que cada uno se haga responsable. Pero las organizaciones también tienen un tremendo rol que cumplir y una tremenda responsabilidad. Les quiero contar una historia y voy a partir este relato, hablando principalmente de qué es lo que hago en el día a día. Suena mi teléfono regularmente para decirme, Lula, necesito ayuda. O me echaron de la pega o necesito cambiarme de trabajo, no sé cómo hacerlo y cómo puedo desarrollar. Nuestra empresa se dedica a programas de outplacement y adicionalmente también hace ambas cosas, lo que nos da un nivel de conocimiento de cómo poder abordar estos problemas. En esta historia, Juan, no voy a decir el nombre porque hay personas de esa empresa aquí presentes, pero nos decía, ¿qué ocurre? Lula, me tengo que ir. Y era bien extraño porque mientras un gran porcentaje de las personas están buscando trabajo, él me tengo que ir. ¿Qué había ocurrido? Dentro de su proceso, cuando ingresó a la organización, definió un plan de carrera que decía que a los 5 años él tenía que estar en México. Era un gerente, pero tenía que estar en 5 años como country manager también desde México. No quería cumplir ese plan de carrera, pero ya estaba establecido y contractualmente. ¿Qué había ocurrido? Nació su hijo, se enamoró, pasaron cosas, ¿sí? ¿Les ha pasado? ¿Cierto? ¿Por qué ocurre eso? Que efectivamente no tenemos. Porque las personas pueden cambiar sus intereses mientras están en el proceso de desarrollo del propio ejercicio de su cargo. Y muchas veces creemos que ese plan que trazamos y que nos demoramos en hacer un mapa como gerentes de recursos humanos, inevitablemente se va a cumplir porque sí. Pero las personas tienen que hacer una revisión de desarrollo de carrera en forma permanente. La solución es ser paternalista y que efectivamente seamos nosotros que decirle a las personas cómo pueden desarrollar su carrera. Pues no, más bien la necesidad es crear un ecosistema de herramientas que haga que efectivamente las personas puedan ir desarrollándose y además tengan la flexibilidad de cambiar en sí las decisiones que van tomando de acuerdo a los momentos de vida que existan. En sí, es relevante entender también que las empresas y los colaboradores tienen puntos de vista equidistantes. Y el desafío mío es poder mostrar ecosistemas para que ustedes puedan ver también cómo funciona y de qué manera podemos aportar al desarrollo organizacional. Pero para eso, previo, debemos entender qué piensan las empresas y qué piensan los colaboradores. En sí, en ocasiones, me llaman a mí para pedir, algunos gerentes de recursos humanos, necesito desarrollar el talento, los Nightbox. ¿Qué hago con el High Potential? Específicamente, ¿qué hago con el High Potential? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo desarrollamos ese talento? ¿Qué les ofrezco? Una vez que me di quienes tienen alto desempeño y además que tienen alto potencial, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo diferencio ese proyecto? ¿Cómo hago que ellos se sientan engaged? Y por otro lado, están también ellos que tienen intereses particulares. Entonces, lo primero es entender qué dicen algunas cifras. El 66% de las empresas invierte en programas que tienen como objetivo identificar empleados de alto potencial y así ayudarlos a avanzar. Pero es importante decir que el 75% del management no percibe los resultados esperados de eso. Por otro lado, el 41% de los trabajadores no ve posibilidades de crecer. ¿Por qué? Bueno, en Chile, por ejemplo, es un país que está repleto de empresas que son medianas, que quizás no tienen la tracción del talento o la posibilidad de crecer porque no tiene tantos peldaños en la escalera. Y por otro lado, también pasa que el 70% no se sienten con las habilidades necesarias para poder desarrollarse. Entonces, ¿estas cifras les suenan representativas y conocidas? ¿Cierto? Es difícil, ¿sí? Poder decir cómo abordo esta situación. Vamos a analizar las posturas. La primera, ¿qué necesitan las empresas hoy?
Antes de yo hacer cualquier consultoría, siempre le pido al gerente de recursos humanos, necesito la estrategia organizacional. Algunos gerentes de recursos humanos me miran y con un poco complicados me dicen, quizás no la tengo, me falta, pero la necesito en una hoja, one page, necesito saber. Porque para desarrollar el talento no es lo mismo hacerlo en una empresa que tiene un objetivo, por ejemplo, de bajar la eficiencia en costos, porque no ha tenido los resultados esperados. Entonces, el talento que tengo que desarrollarlo va a ser, por ejemplo, en trabajo para hacer eficiencias, Lean, y voy a tener que entrenar personas en Six Sigma para que efectivamente tengan conocimientos de cómo ir reduciendo y llegando a la eficiencia en costos. Y que es muy distinto a las necesidades organizacionales si es que en el foco y en la estrategia One Page el gerente de recursos humanos me muestra una empresa que tenga una expectativa de desarrollo, por ejemplo, regional. Porque entonces lo que yo tengo que fomentar es la multiculturalidad dentro de la organización y también tendría que fomentar que efectivamente las personas aprendan a conocer otros idiomas, traer talento que ya haya hecho esa efectividad. Por eso es importante que el área de recursos humanos siempre parta cada una de sus decisiones en relación a la propia estrategia organizacional. Y aunque ustedes no lo crean, en muchas ocasiones he llegado a empresas que no tienen clara cuál es la estrategia organizacional. Y lo primero que hago es le pregunto tanto al gerente como pido un par de entrevistas a las personas que están en mando medio, como también a los que están a nivel de jefatura. ¿Y cuál es la estrategia organizacional? Descubrí eso principalmente porque cuando llegaban los ejecutivos a mi escritorio y me decían, fui despedido, yo les preguntaba, ¿y cuál fue tu rol en la estrategia? Y no tenían la claridad de cuál era la estrategia organizacional. Muchas veces la palabra estrategia genera un nivel de expectativa muy alta. Es simplemente entender qué vamos a hacer, cuál va a ser la aspiración, cuáles van a ser los 5 objetivos que va a hacer la organización en ese momento y cuál va a ser mi rol ahí. ¿Sí? Entonces, les fui a preguntar a los CEO qué esperaban de su C-suite. Necesitaba entender cuál era la expectativa. Y llegué a 2 focos. Lo primero, quiero equipos capaces de entregar resultados, que efectivamente podamos lograr lo que planificamos. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con el apalancamiento, el banco, y en el fondo tengo que ser capaz de generar esa caja. Y por otro lado, me dijeron, quiero equipos alineados. Ok, este fue un director de una empresa. ¿Y qué entiendes tú por un equipo alineado? ¿Qué significa que el equipo está alineado? Porque para algunos, y esto es semántica, es súper importante que hagan esa pregunta, puede ser, sí, yes men, que yo digo sí y todos me dicen sí, pero eso no es un equipo alineado, eso es un equipo que no tiene la zona de seguridad psicológica para ser sí mismo. Un equipo alineado es un equipo que en realidad entiende las necesidades organizacionales y toma cada una de sus decisiones en base a lo que tiene como estrategia la organización. Por lo tanto, antes de tomar un proyecto, voy a definir si mi empresa está o no con un foco de eficiencia. Antes de tomar en sí la decisión de contratar a alguien, voy a ver cuáles son las competencias que voy a necesitar, dado que mi empresa quiere crecer el próximo año regionalmente. A eso se refiere con un equipo alineado, ¿sí? Y por otro lado, les fui a preguntar las primeras líneas también qué esperan de sus equipos. Y la respuesta fue, quiero líderes preparados para cualquier cosa. Difícil, ¿o no? ¿Quién no quiere un líder preparado para cualquier cosa? Necesitamos que tengan la capacidad de poder trabajar esos desafíos adaptativos, flexibilizarlo y en palabras un poco más coloquiales, sobrevivir, ¿sí? Habiendo dicho eso, en sí las organizaciones hoy, y este es el concepto de organización ambidiestra, tiene una parte que tiene que estar en la explotación de recursos, esto es forecast, manejo, ejecución, planificación, rentabilidad, y otra parte tiene que estar con un pie en la innovación. Pero cuando estamos hablando de desarrollo de talento y empezamos a trabajar quizás una célula ágil, un proyecto en particular, ¿qué ocurre? Cuando decimos, sí, ahora vamos a innovar y tenemos un departamento de innovación, lo primero que les digo yo cuando estoy haciendo la consultoría es, ¿y cuánto es el presupuesto? Y no hay presupuesto. ¿Les ha pasado? ¿Y qué frustrante es para esas personas, cierto? Bueno, lo importante es entender que para evolucionar, por ejemplo, a culturas ágiles y para poder tener también este espacio de innovación y también de eficiencia, estas estructuras deben convivir y la coherencia organizacional debe ser suficiente. Desarrollar talento tiene que llevar
a un segundo paso, a un segundo nivel. Y ese segundo nivel son las necesidades organizacionales bien planteadas, comulgando con las necesidades personales. Entonces, si bien una parte de la jerarquía va a darnos el rol del día a día, otra parte, por ejemplo, y esta no es la única forma de estructuras, eso es súper importante dejarlo claro, ¿sí? Pero tarde o temprano podrían ser, dependiendo del nivel de crecimiento que van a tener las organizaciones, el trabajar por proyectos, ¿sí? Que en el fondo coexisten estas dos culturas. Acá un dato, solamente no es específicamente de desarrollo organizacional o de desarrollo profesional, pero sí de desarrollo organizacional. Si no tengo la capacidad y el conocimiento para poder entender cuáles son las buenas prácticas para hacer convivir por proyectos y también el business as usual, que es la parte del día a día, lo más probable es que los de acá se sientan en una empresa y los de acá se sientan en otra, ¿sí? Ojo con la cultura, no existen pautas y procesos para que efectivamente las personas se sientan en una cultura que coexiste, ¿sí? Ok, entonces, si necesitamos, y los líderes dicen, necesitamos líderes preparados para cualquier cosa, que sean capaces de innovar, transmitir y estamos dispuestos a dar presupuesto, también es importante entender que si las empresas requieren avanzar, las personas también necesitan evolucionar. Y esto implica, también quieren cumplir sus propios objetivos. Noticia, tienen sus propios objetivos de los cuales no estamos en conocimiento. Y aquí unos paradigmas, ¿sí? Los paradigmas son esto que creemos y lo tenemos en el mindset y que no necesariamente existe. Lo primero, las empresas son quienes deben presentar los planes de carrera. Y todos los gerentes de recursos humanos corren cómo hago los planes de carrera. En ocasiones he visto analista que ingresa a la organización y a los 2 años, analista senior. ¿Pasa o no? Sí. Jefe senior. Y que pensamos que ese es el plan de desarrollo de carrera. No es un plan de desarrollo de carrera ese, pero sí es una parte del plan, ¿sí? A lo menos asegurar el crecimiento de nuestros colaboradores es relevante. Por otro lado, tenemos, segundo paradigma, la densidad del talento tiene una distribución normal, ¿sí? ¿Han visto la ecuación cuando estamos buscando el potencial y el desempeño, cuando hacemos la matriz de los 9 box, que seguramente es la metodología más ocupada por acá? Pensamos que efectivamente está bien tener una distribución normal. Para quienes no saben, la distribución normal es ese sombrerito, ¿sí? Que dice que el 3% va a tener un desempeño excepcional y un 3% va a tener un pésimo desempeño. Y miramos este sombrerito y decimos, ah, la distribución está normal, ¿sí? No, eso no está bien. Si nuestro sistema de reclutamiento y selección es efectivo, la distribución no debiese tener un bajo porcentaje en alto desempeño. La lógica sería que se concentrara el máximo en alto desempeño. Y esto tiene dos efectos. Si yo tengo, primero, un equipo de 10 personas y en ese equipo de 10 personas, 2 no tienen un alto desempeño, contaminan al resto. ¿Sí? Entonces tengo que aplicar en sí este espacio de poder convertir ese talento adhesionándose a una cultura. ¿Han visto las empresas efectivas, un Netflix, empresas que realmente están convencidas de donde ustedes ven y tienen marca empleadora? Generalmente las empresas que son efectivas es porque tienen orgullo, sus colaboradores, de trabajar en esa organización. ¿Y por qué sienten ese orgullo? Porque miran al total de las personas que, están que son colaboradores, que son sus compañeros, y los respetan profesionalmente. Sienten que pueden aprender. Y ese aprendizaje me hace sentir que soy parte de un algo más grande. Entonces, acá es muy relevante entender que no podemos aceptar una distribución normal. Nuestros procesos de reclutamiento y selección deben apuntar a traer un talento que sea contagioso, que genere la emoción de querer trabajar porque estoy aprendiendo. Y en segundo lugar también, entender que rápidamente tenemos que tomar decisiones para que no exista esta distribución. Queremos a los mejores si queremos ser la mejor organización. Y el tercer paradigma es una solución para la mayoría, ¿sí? Pero todos quieren y necesitan cosas diferentes. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacernos cargo de este paradigma? Los colaboradores en sí tienen diferentes opciones y cuando hacemos planes de desarrollo específicamente en las organizaciones podemos dar múltiples opciones. Por ejemplo, las personas pueden alcanzar una posición de liderazgo en su línea
o podrían, por ejemplo, mantenerse en una nueva línea, o podrían ser mentores para otros y sentir que están aprendiendo, o también podrían, por ejemplo, integrar iniciativas en otros equipos, integrar células, o podrían, por ejemplo, también generalizar sus estudios, un MBA, o profundizar sus estudios específicos, el magíster en marketing, el magíster de operaciones, etcétera. También podrían profundizar sus estudios en otras áreas y conocer, por ejemplo, otro tipo de capacidades. También, la misma profesión en otro cargo paralelo, si yo quisiera dar un vuelco en mi carrera y no estar en esa línea, porque es legítimo también decir, quizás no era. Yo de verdad era ingeniero comercial y hoy día cada vez más convencida que voy a estudiar psicología, ¿sí? Me enamoró. La misma profesión en otro cargo paralelo es un vuelco en la carrera. Tener portafolio de trabajos. Para que ustedes sepan, mi growth hacking, la persona que está encargada de las áreas de marketing, que, bueno, le pueden dar un aplauso a mí, ella principalmente, además, es CEO de su propia empresa. Y me siento muy orgullosa de decir que cuando crecemos, crecemos conjuntos. No tengo miedo de que ella sea responsable y por el contrario, bienvenida a la Gig Economy. La Gig Economy plantea que cada uno puede uberizar sus propios trabajos y sus propios talentos. Incluso podríamos prestarle servicios a más de una empresa en forma consultiva. Eso es parte de pensar y cranear su plan de carrera. Pueden incluso estudiar una nueva carrera, generar actividades sociales. ¿Sabían que un gran porcentaje de las personas que están en quiet quitting, incluso aunque estemos, que están queriendo renunciar en forma silenciosa a sus organizaciones, es porque sienten una vocación de servicio y dicen, ya no quiero trabajar, por ejemplo, para una empresa industrial, porque quizás no me da eso que tengo, que necesito la vocación social? ¿Cómo nos podemos hacer cargo de eso? También podríamos hacer alianzas, por ejemplo, con diferentes organismos de la sociedad que requieran nuestros aportes y transformarlos en buenos mentores. Y eso además me pega en forma directa al balance ESG, ¿o no? Podríamos hacer ese tipo de alianzas para que la gente se sienta representada. Las personas quieren crecer y además quieren dar, quieren recibir, pero dar también es parte relevante con las actividades sociales. Incluso pueden tener su propio emprendimiento en forma paralela. Es legítimo también para aquellas personas que quieren tomarse una pausa, decidir, voy a tomarme una pausa y voy a estar durante un periodo de tiempo en un cargo de menor responsabilidad, que lo he visto en una organización, porque quiero ser mamá. Y durante 3 años que dure el periodo, no quiero dejar esta empresa porque estoy enamorada, me encanta la filosofía de lo que hago acá, pero quiero bajar un poco el nivel de exigencia para después volver a retomarlo. Y fue conversado con su empleador. Eso es tomar la ruta de su carrera. O realizar un trabajo voluntario en una fundación en particular sin tener que hacerlo a través de la empresa. Todo eso es parte de lo que la organización en sí debiese visibilizar como potenciales oportunidades de desarrollo para sus colaboradores. De hecho, otro argumento de que ellos no quieren lo mismo, este es un importante banco, yo siempre termino así como para entregar información después en los seminarios, le pregunté a mujeres líderes, ¿qué necesitaban y qué querían aprender? ¿Sí? La gran mayoría dijo inteligencia artificial, pero wow, también existían componentes como por ejemplo habilidades sociales, autovaloración, escuchar mejor, perspectiva general, manejo e influencia política, ¿sí? Porque todos queremos influir. Eso también es algo que pueden ver. Y acá no todos quieren lo mismo. Si yo le doy a una persona que necesita habilidades blandas, habilidades duras, lo más probable es que no se sienta muy engaged. Y al final de esto es que queremos que el talento se quede, ¿sí? En la organización. Necesitamos, necesitamos contratar conductores, ¿sí? Los conductores implica el concepto de que cada uno maneje su carrera. Cada uno debe saber hacia dónde llegar. Es muy común, y se los digo porque recibí muchas personas en mi escritorio que me decían, tengo 53 años y la verdad es que estuve 17 años en la misma organización. Y nunca me atreví a cambiar. Y me ofrecían un cargo y otro cargo y otro cargo. Por favor, incúlquenle a sus colaboradores. Tenemos una vida. Si no hiciste lo que querías hacer, es tu responsabilidad, porque no puedes ir al supermercado a comprar más vida. Esta es una decisión presente. Y nosotros como áreas de recursos humanos, entonces, si apoyamos a que ellos sepan cómo establecer ese crecimiento, nosotros como recursos humanos debemos sí o sí ser el vehículo. Entonces,
áreas de recursos humanos, ¿qué camino podemos seguir? Lo primero es establecer una evolución cultural en la cual decimos que es una responsabilidad compartida. Abramos las conversaciones, preguntémosles a nuestros equipos que quieren estudiar y evaluemos un ecosistema de alternativas que permita que ellos puedan tomar diferentes planes. Con respecto a People Analytics, conoce a tu gente, clusteriza. Con la misma pasión que estudiamos al cliente, estudiemos a nuestros colaboradores para entender qué necesitan, qué los moviliza. A veces la solución es mucho más simple de lo que creemos. Simplemente hacer 7 comunidades en un WhatsApp ya genera adhesión. Estudiémoslo, ¿sí? También, codiseño de programas. Pregúntale a tus equipos qué quieren, qué es lo que necesitan. El rol de recursos humanos en sí también debe tener planes de desarrollo 360, cross, de un área a otra área, no solamente hacia arriba ascendente. De un área a otra área es una alternativa. Pasantías, espacios de crecimiento, por ejemplo, en otro país. Y también, ¿por qué no decirlo? En los bancos o en las empresas que ya son multinacionales y que tienen más de un tipo de empresa, podríamos establecer crecimiento de la banca, por ejemplo, a la parte de inversiones, para que hicieran y se transitaran estos espacios de desarrollo y de pasantías más programados. Pero en eso, no solamente dentro del holding, ¿por qué no decir planes de desarrollo externo como por ejemplo esto de participar y volcar la vocación de servicio? Por otro lado, otra herramienta muy efectiva que nos ha resultado es acercar la C-Suite con el rol de role modeling, ¿sí? Para poder modelar y hacer mentorías y que las personas se sientan representadas y sientan que están obteniendo el consejo de alguien. Herramientas de aprendizaje, por ejemplo, de autoinstrucción y estudios, que por supuesto está LinkedIn Learning, etcétera, está todas Book, todas las que tienen espacio. Entrenar líderes para dar feedback. Pero ojo, está lleno, siempre suena el teléfono, necesitamos que nos enseñen a dar feedback, ¿sí? Yo quiero que también empecemos a entrenar a nuestros colaboradores a pedir feedback, ¿sí? Ellos son los responsables de querer tener esas conversaciones y agendarlas con su jefatura. Es más probable que una jefatura acepte una reunión para dar feedback a que una jefatura la programe. Entonces, acá cambiemos un poquito la expectativa de líderes. Tienen que ir a darlo a, si tú lo quieres, si quieres ser un colaborador, la mejora continua. Y parte de tu potencial está tener un compromiso contigo, con la organización, contigo mismo. Además, tener conocimiento. Además, hambre de visión, ambición. Y por sobre todo, la capacidad de aceptar un feedback negativo. Eso es parte de tener en sí una capacidad de potencial. Yo me voy a bajar de acá y lo primero que le voy a decir a todos, denme su feedback, porque quiero crecer y me interesa mejorar todo aquello que pueda mejorar. Cada uno debe definir su propio desarrollo de carrera, conocer y utilizar las herramientas disponibles y el rol de establecer un pool de herramientas con ecosistema de desarrollo profesional es de ustedes. También la autogestión cognitiva de la carga. Hay aquellos que quieren hacerlo todo y es probable que se estresen. Entonces, para que no se estresen, cada uno tiene que tener eso desarrollado como habilidad de su propia carga y también de sus equipos. Existen entrenamientos para esto. ¿Podemos entrenar líderes que efectivamente tengan conocimiento de cómo autodesarrollarse? Sí, podemos, existen. De hecho, la disciplina se llama Placement y parte de los entrenamientos que hacemos implica que las personas desarrollen su propia autoconciencia, tomen el control de su carrera profesional, evalúen cuál es su ecuación de potencial, cuáles son sus costos energéticos, que los matan para que se lo deleguen a su propio equipo, puedan construir propuestas de valor diferenciadoras, trabajen su marca personal y además desarrollen redes internas y externas. Y la pregunta acá que me hacen los gerentes de recursos humanos cuando estamos hablando de placement, desarrollo de carrera, de educar y transformar organización para que cada uno tenga su propia contabilidad es, ¿y si les enseñamos a desarrollar su carrera y luego se van? Queridos, el peor problema sería que no trabajaran sobre sí mismos y se quedaran. Muchas gracias. No. Un abrazo. No te vayas, tenemos regalitos. Y un cariñoso aplauso, Lula. Lola, muchas gracias. Qué interesante la temática, cosas que muchas veces las personas que somos empleados no miramos. Así que se valora WeUp dentro del mercado. Way up.
Way Up. Sí.